Les cuento que la iteración, la eficiencia y la adaptabilidad son conceptos relacionados con la toma de decisiones tanto de diseño como en gestión de proyectos. La comprensión de flujos de trabajo con distintas tecnologías y aplicaciones que nos permitan hacer evaluaciones ágiles, también plantear cambios, comprar y comparar alternativas o determinar posibilidades de optimización, son situaciones cotidianas que determinan el éxito de los proyectos. Por eso quiero invitar al gerente de diseño y tecnología para Hensler Colombia, el ingeniero Leonardo Gutiérrez, que nos contará acerca de la metodología BIM para los procesos inteligentes, negocios eficientes y ciudades adaptables. Ingeniero, muchísimas gracias. Ojalá que también podamos tener este espacio de preguntas, invitar a todos los asistentes para que estén muy pendientes de esta charla que nos va a dar usted y tengan estas inquietudes ahí y vamos a seleccionar un par de preguntas. Ingeniero, le cedo el turno. Muchas gracias. Bueno, primero una breve corrección. Yo en realidad soy arquitecto, no soy ingeniero. Pero sí, bueno, en principio, pues muchas gracias por habernos permitido precisamente este espacio. Y digamos que nuestra principal motivación es tratar de compartir cómo, de cierta manera, BIM es una parte de un universo mucho más amplio de cosas y pues precisamente como nosotros aplicamos estas metodologías ágiles en nuestro día a día, en nuestra práctica profesional, en nuestra compañía. Entonces, de cierta manera, nosotros lo que queremos es compartir un poco nuestra experiencia y de cierta manera también compartir como este conocimiento y si es el caso también la posibilidad de abrir un poco más el entendimiento a ciertas tecnologías que de pronto algunos conozcan, tal vez otros no. Entonces, lo que queremos es poner, digamos, un poco al tanto a todos los participantes, digamos, como del gremio y que nos enteremos un poco como de cómo participamos con esto. Entonces, bueno, digamos que entrando un poco ya en materia, lo que nosotros más o menos entendemos es que hay una serie de herramientas ya disponibles en torno a la tecnología BIM, pero nosotros lo que entendemos es una parte, si bien la integración de todas estas herramientas buscan solucionar distintos problemas en distintas etapas de los proyectos. Digamos que son herramientas muy específicas al final, pero no precisamente nos ayudan a tomar unas decisiones inmediatas cuando se nos presentan, digamos, cambios o perspectivas distintas a la hora de gestionar los proyectos. Entonces, digamos que esto es algo en lo que nos vamos a centrar, como BIM es una partecita y nosotros procuramos es extender este conocimiento un poco más allá. Entonces, aquí nosotros nos hacemos la siguiente pregunta y es, ¿qué es un sistema inteligente? Y por otro lado, ¿por qué parece ser que distintas áreas del conocimiento enfocadas al diseño y a la construcción parece que tienen su propio lenguaje y es muy difícil a veces poder integrarlos en un solo flujo de trabajo y también, digamos, en este sentido, cómo pueden estas áreas distintas de conocimiento tener una conversación con menos tropiezos, donde todo realmente se retroalimenta de una manera sencilla? Entonces, el planteamiento que hacemos en torno al sistema inteligente es, ¿qué debería ser? Debería ser un sistema ágil, debería ser un sistema intuitivo, porque también de cierta manera estamos acostumbrados a que todo es, digamos, como muy secuencial, muy lineal, porque las cosas no pueden ser un poco más dinámicas, porque no puede haber simultaneidad de procesos o incluso no necesariamente tenemos que esperar a que termine algo para poder comenzar otra cosa. Entonces, esto está muy relacionado con la agilidad. ¿Hasta qué punto también hay cierta automatización en los procesos de diseño? ¿Hasta qué punto también dependemos precisamente de esa conversación con agentes externos a nuestro propio proceso? Es decir, si nosotros somos ingenieros o somos arquitectos, ¿por qué no podemos tener esa conversación más inmediata con los demás actores del gremio? em, para tomar decisiones y promover los proyectos. También, digamos, hasta qué punto estamos realmente teniendo un equilibrio,
correcto con los sistemas o más bien con los recursos que vamos a usar para nuestros proyectos. A veces se nos pasa que en el tema de tratar de tomar decisiones, el tiempo se nos va y no alcanzamos a gestionar muy bien los proyectos. Y aquí viene también otra parte y es hasta qué punto realmente las tecnologías nuevas como el diseño generativo, la optimización, realmente los estamos usando, si es una tecnología que ya existe. Todo esto valdría la pena preguntárselo si es capaz, si es posible ser abarcado dentro de un sistema inteligente. Ahora, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los sistemas que conocemos, conocemos los sistemas de información geográfica, propiamente BIM, conocemos también algo de Business Intelligence, también conocemos las herramientas que ya, digamos, existen, los sistemas CAD, herramientas de simulación, el diseño algorítmico, y en qué momento integramos todo esto, cómo lo hacemos, cómo podemos hacer que todas estas plataformas e información fluyan, digamos, de una manera más o menos constante. Entonces, la integración de todo esto es lo que nos hace pensar que las decisiones estéticas, económicas y técnicas de nuestros proyectos al final van dirigidos por datos. Son decisiones que se toman en la misma concepción de los proyectos. Y aquí esto podría ser el planteamiento de lo que es una ciudad inteligente, considerar toda la información y la integración de todos sus participantes de una manera ágil, colaborativa, contextual, recursiva y con optimización. Es una pregunta que hasta ese momento solamente nos estamos planteando. Entonces, esto nos lleva a entender precisamente que las distintas plataformas tienen distintos enfoques, unos para resolver temas de evaluación del territorio, de la edificación, otros de la gestión propiamente de los proyectos y de su información, digamos, a modo de gestión y planteamiento propiamente de la eficiencia del proyecto, más no tanto del el edificio que estamos planteando, mientras por otro lado las herramientas también tienen sus propias condiciones específicas, unas para el desarrollo de precisión, otras para la evaluación, otros para programar procesos, y en este sentido es que podemos establecer, digamos, un paralelo que lo estaríamos estableciendo entre lo que es un sistema inteligente y lo que es propiamente una ciudad inteligente. Y básicamente nos coincide en varios temas y es, eh, estos sistemas tienen la capacidad de recibir información de su entorno. Son capaces de archivar esta información y aprender precisamente de esta información que reciben. Y al mismo tiempo, también esto busca cumplir con fines específicos a partir de la eficiencia. Las ciudades inteligentes de cierta manera entienden esos mismos principios, pero los asumen dentro de otros aspectos, dentro de los aspectos ambientales, la comunicación fluida con los actores, los ciudadanos, las empresas, las instituciones, el uso compartido de bienes, que de cierta manera se puede dar como un entendimiento precisamente de esas condiciones contextuales y de ese aprendizaje constante sobre sí mismo como sistema y la integración con las nuevas tecnologías que buscan precisamente esa eficiencia del funcionamiento de la ciudad. Entonces, en este sentido, lo que nosotros estamos planteando es todo esto, pues, he entendido desde su fase primigenia, que es la concepción y el origen de los proyectos. Es así como nosotros tratamos de relacionar este concepto de las ciudades inteligentes con propiamente las fases de diseño, que es, digamos, como nuestro fuerte, digamos, desde nuestra área. Pero ahora, digamos, centrándolo en cuestiones cotidianas que nosotros tenemos a la hora de diseñar, se nos presenta un cambio de normatividad en un plan de ordenamiento. De pronto, un cliente o un promotor resulta exigiendo particularidades muy específicas de un proyecto o de pronto se nos presentan inconsistencias en un proyecto que ya tenía avanzado. De pronto también se nos puede presentar una oportunidad única de proyecto y necesitamos dar una respuesta inmediata. De pronto encontramos que el proyecto que habíamos desarrollado definitivamente no funciona y tenemos que hacer un replanteamiento total. Tenemos que de pronto hacer un ajuste porque desde el área comercial del proyecto se determinó que definitivamente no funciona como lo teníamos planteado.
Por otra parte, podría ser que queremos es optimizar simplemente las eficiencias de usos de áreas o de usos de los espacios. Digamos que todas estas son cuestiones que generalmente se nos presentan en el desarrollo cotidiano de los proyectos y de acuerdo a los conceptos que veníamos diciendo hace rato es cómo nos adaptamos, cómo solucionamos de manera rápida todos estos problemas y en ese sentido, ¿cuánto tiempo nos tomaría volver a hacerlo, volver a evaluarlo, corregirlo, optimizarlo o volver a hacer la integración con los diferentes actores y hacer acuerdos? Esas son precisamente las cuestiones que a nosotros nos han permitido llegar a estos flujos de trabajo con tecnología, precisamente para responder estas cuestiones típicas de nuestros desarrollos de proyectos. Y entonces nosotros planteamos un flujo de trabajo donde no solamente estamos hablando de BIM, como estábamos mencionando muy al principio, sino es una conexión de múltiples plataformas que nos permiten hacer distintas cuestiones como la obtención de información a partir de sistemas de información geográfica. No descartamos las plataformas CAD que nos sirven precisamente en algunos casos para hacer transformación de información. Utilizamos distintos softwares precisamente para acomodarnos, digamos, a las distintas oportunidades o versiones de los proyectos. Eh, Tenemos también algunas plataformas propias desarrolladas por nuestra compañía que si bien son propias, también existe la posibilidad de entender que estas están hechas sobre plataformas que ya existen en el mercado y son gratuitas, de modo que de cierta manera casi que cualquiera con el conocimiento podría desarrollar también su propio flujo de trabajo. Existen otras plataformas gratuitas que permiten precisamente hacer flujo de trabajo a través de diseño algorítmico y lo que también tratamos de hacer es extender estas capacidades a la interpretación de datos, al trabajo colaborativo en nube y también inclusive a la visualización en tiempo real y entendiéndolo también como en las distintas escalas, desde el territorio, la arquitectura y el urbanismo, el interiorismo y propiamente la gestión del proyecto. Entonces, todo esto es una nube, digamos, de aplicaciones donde no es solamente una herramienta, sino son muchas las que interactúan en fases específicas de proyecto y de eso precisamente es lo que queremos hacer una demostración en un momento. Pero por ahora nos vamos a enfocar solamente en unas que son, digamos, como las que nos han permitido desarrollar proyectos de manera muy ágil, sobre todo conectando las posibilidades de el desarrollo de arquitectura y el de interiorismo, y cómo no solamente es desarrollar la geometría, sino también en tiempo real estar interpretando datos y estar evaluando precisamente la eficiencia de estos proyectos inclusive llevándolos hasta la posibilidad de hacerse análisis digamos, con enfoque de sostenibilidad, bien sea de radiación, de ventilación, digamos que todos estos análisis que buscan, digamos, un mejor impacto ambiental de nuestros proyectos. Podríamos llegar, digamos, hasta este nivel y la idea es mostrar que todo esto puede ser un proceso ágil. En principio uno diría, pero bueno, ¿cómo podemos empezar a plantear un proyecto? Digamos que generalmente empezamos con un esquema, pero entonces nosotros lo que contemplamos es, puede ser un esquema informado desde el principio. Y para eso nosotros desarrollamos, digamos, nuestras propias plataformas, si es el caso, plataformas que se hacen sobre tecnología gratuita que ya existe en el mercado. Y lo que buscamos es precisamente poder estar informados de las decisiones que tomamos. Y ahora, si tenemos un esquema sencillo, ¿cómo podemos empezar a colaborar desde esta misma etapa inicial? Podemos compartir entre varios usuarios la geometría más básica con la que alguien puede interactuar y a través también de diseño paramétrico eh, podemos crear estos algoritmos que precisamente nos permiten, digamos, generar los distintos cambios de planteamientos. Pero en simultáneo, mientras alguien puede estar trabajando en un desarrollo de una manzana, podríamos decir, podríamos estar haciendo la interpretación de las normas. De pronto empezamos a evaluarlas y empezamos a hacer un planteamiento de qué tan eficientes estamos siendo con la ocupación de esas normas y cómo nos informamos a través precisamente de herramientas que nosotros desarrollamos, en donde empezamos a plantear de una vez la volumetría,
desarrollo del programa arquitectónico y en tiempo real que estamos desarrollando el esquema, estamos recibiendo la información sobre qué tan eficientes estamos siendo. Digamos que hacemos ya un desarrollo mucho más completo, mucho más desarrollado y empezamos a ver que tenemos ciertos, digamos, elementos que todavía no nos cumplen con las normas. Entonces, precisamente esta interacción inmediata es la que nos permite ir tomando decisiones. Asimismo, también podemos ir filtrando entre los planteamientos que vamos haciendo, digamos, la mezcla de usos, las áreas que estamos haciendo, que estamos planteando en el diseño. Y digamos que vamos corrigiendo precisamente el proyecto en esta evolución. Ahora, la siguiente parte es, podemos también empezar a tener el control sobre los índices de ocupación, precisamente los índices de construcción, sobre los indicadores usuales que vemos en las normativas sobre exigencias de parqueaderos, por ejemplo. También podemos ver temas de eficiencias, por ejemplo, en los usos de las áreas, inclusive usos en las áreas, entendiéndolo principalmente como estos ratios de eficiencia que generalmente entendemos, por decir algo, cuando uno plantea un porcentaje destinado a circulación en unas plantas, en una planta, con respecto al área total de esa planta, esto lo podemos controlar, presupuestos, la exigencia de parqueaderos, y todo esto lo hacemos a través de una plataforma que precisamente nos permite llevar estos controles. Pero podríamos ir más allá. ¿Qué pasa si genero alternativas de diseños y además empiezo a controlar las etapas de gestión y desarrollo de estos, sin olvidar o dejar de lado precisamente la complejidad del desarrollo por usos o de áreas totales o incluso las unidades que estoy generando? Pero una vez hecho esto, el asunto es, bueno, ¿y para qué me sirven estos modelos? Estos modelos precisamente lo que nos ofrecen como información es información que podemos llevar a Excel y podemos manipular luego. Pero al principio habíamos hablado también de un diseño que alguien más podría estarnos ayudando a desarrollar, de manera que pueden ser aplicaciones interconectables, de modo que puedo tener a una persona, digamos, a un arquitecto estrella que se dedique a desarrollar este proyecto o esta torre y lo podemos integrar a nuestro flujo de trabajo. Y digamos que sin necesidad de pasar por un proceso, digamos, muy tortuoso. Entonces, estamos abriéndonos a la colaboración y también a la complejidad incluso de programa y forma de los proyectos. Y como todo esto es una interacción inmediata, entonces, digamos, la toma de decisiones también se hace muy rápida. Hasta aquí, por ejemplo, no sé si han notado que en la parte inferior de las diapositivas siempre estamos mostrando unos iconos que hacen referencia a que no solamente estamos usando una herramienta a la vez, sino son varias en simultáneo, precisamente con la idea de permitir, digamos, este flujo de trabajo y esta interconectividad entre distintos conocimientos de personas. ¿Y qué es lo que nos ofrece esto? En lo que hemos visto hasta el momento, casi que ya planteamos tres escenarios de proyectos donde uno no nos cumplía con normativa, al otro le quisimos dar una perspectiva un poco más interesante de geometría, si se quiere, y aún así seguíamos teniendo alertas de que no cumplíamos con geometría, con normativas, perdón. Y así llegamos a un esquema final que ya nos cumple con todo esto y además lo hemos, digamos, potenciado con las capacidades colaborativas y además de un planteamiento, digamos, de geometría más interesante, incluso con el desarrollo y control de todo el programa arquitectónico y si es el caso con el desarrollo de las etapas de construcción o de ejecución. ¿Cuánto toma esto? Esto es casi en un abrir y cerrar de ojos que se ejecuta, precisamente porque la tecnología nos facilita toda esta evolución, cambio, ajuste y también, digamos, un planteamiento un poco más complejo de lo que usualmente vemos en el planteamiento de nuestras ciudades. ¿Y hasta dónde podríamos llevar esto? Lo podríamos llevar hasta el tema de, por ejemplo, si queremos llevar control de cuánta área estamos cediendo de acuerdo a los requerimientos que generalmente tenemos en nuestras normativas urbanas, como sesiones de equipamientos para parques, para vías, para espacio público, antejardín. Podemos llegar hasta este nivel de detalle si es el caso que querramos controlar todas estas áreas. Pero bueno, digamos que
una vez hemos hecho nuestro proyecto y queremos comprobar la información o los datos, entonces de nuevo aparece, digamos, como el esquema o el flujo de trabajo a través de diseño algorítmico que nos permite extraer información y actualizarla en tiempo real. De modo que si la geometría se altera o los parámetros de medición se alteran, podemos medir, por ejemplo, las huellas de ocupación de las torres con respecto a los terrenos o toda la plataforma con respecto a los terrenos. Pero digamos que más allá de esto, más allá de esa comprobación, podemos integrar este flujo de trabajo que si bien viene de un software, lo podemos conectar a otro. Entonces, en ese sentido, el flujo de la información hacia BIM es un flujo integrado y es un flujo integrado en la medida que si se hacen cambios o actualizaciones en el modelo, podemos precisamente con un clic hacer esta actualización. Y digamos que mientras está pasando este flujo de trabajo de un software a otro, también podríamos ir adelantando otra parte del trabajo. Y es qué pasa si tengo dos torres en las que ya había establecido inicialmente un programa arquitectónico y lo quiero comprobar en su interiorismo. Y de pronto reparto este trabajo entre varias personas del mismo equipo. Entonces, podría empezar a desarrollar precisamente ese programa arquitectónico a través de un equipo de trabajo que se enfocan en em, distintas tareas, digamos, del interiorismo. Entonces, esta es otra herramienta que ha desarrollado la compañía también en base a tecnología que ya existe. Y lo que nos permite es precisamente enfocarnos en los espacios interiores, pero no solamente, digamos, como a modo de herramienta para dibujo, sino también como a modo de herramienta que nos permite controlar qué estamos planteando, en qué cantidad, digamos que también con el fin de llevar el control de qué tan eficientes estamos siendo en lo que estamos planteando como diseñadores. También nos permite filtrar información dependiendo de distintas características, digamos, que le establezcamos a los espacios, como por ejemplo puede ser el uso o pueden ser tipologías. En este caso particularmente, que lo que se intenta mostrar es cómo sería un planteamiento inicial de pronto de distribución de una vivienda. Si la vivienda tuviese planteamiento de tipos de vivienda, podría controlar también esta información. Pero por otro lado, podría estar desarrollando otra torre que se enfoque únicamente en un desarrollo de usos de oficinas. Entonces, las oficinas también tienen su propia complejidad digamos, de particularidades de espacios y también es conveniente tener un control de estas áreas como las estoy planteando. Eh, pero digamos que más allá de llevar el control también es qué pasa si quiero generar alternativas también a un planteamiento inicial que hice. Entonces, precisamente también la herramienta lo que nos permite es llevar el control de qué cambios estamos haciendo y exactamente qué métricas estamos alterando en el mismo momento en el que estamos planteando esos cambios. Pero bueno, digamos que no termina allí y es ahora qué pasa si quiero llevar el control de la distribución de mobiliario y consecuentemente de la ocupación de estos espacios. ¿Cuánto tiempo generalmente toma hacer este proceso? Entonces, la compañía ha entendido precisamente que estos procesos deberían ser mucho más ágiles y la tecnología está disponible allí precisamente para ayudarnos a acelerar precisamente todos estos procesos. Entonces, no es solamente el planteamiento de áreas, no es solamente el control de agrupaciones de usos, sino que también incluso podemos llevarlo hasta el planteamiento de los esquemas digamos, de apropiación de los espacios. Y de nuevo, ¿para qué nos sirve toda esta información? Como está integrada en un flujo BIM, podemos inmediatamente generar, digamos, como réplicas de esta información y podemos casi que completar el programa de todo un edificio en tiempo récord. Y al mismo tiempo, como todo esto es información al final, lo que nos hace es producirnos también información que nos va a servir precisamente para evaluarla luego. Entonces, en un planteamiento en el que podemos establecer, digamos, los usos,
si es el caso también las tipologías de espacios o incluso llevar el control normativo o de eficiencia comercial de los proyectos en varias alternativas. Entonces también es un proceso en el que se hace, digamos, de una manera sumamente ágil. Eh, Nos genera información, nos genera también, digamos, planimetrías que podemos usar rápidamente para empezar a desarrollar los proyectos. Y aquí viene la parte en la que se empiezan a integrar. Hablábamos al principio de unos, unas herramientas enfocadas principalmente al desarrollo de las volumetrías y ahora está enfocada principalmente al interiorismo y lo que nos ofrece es esto, datos, información sobre indicadores, áreas construidas, costos, demanda de parqueaderos, total de unidades diseñadas y todo esto para lo que nos sirve es para empezar a integrarlo en plataformas de business intelligence y visualización de datos que lo que nos permite es principalmente establecer filtros, controles, segmentación de los datos y entender precisamente cuál es el planteamiento de nuestros proyectos. Generalmente, digamos, esto es una parte que, digamos, no suele ser muy común en nuestro medio. eh, pero entonces nosotros lo que tratamos de hacer es integrar estas plataformas que nos permiten tomar decisiones directamente con los datos que obtuvimos de unas plataformas que nos permiten generar esas alternativas. Si quisiéramos replantear incluso lo que ya hemos hecho hasta acá, esta obtención de los datos y esta actualización de estas segmentaciones, digamos que también se logra en cuestión de minutos. Entonces es un flujo de trabajo en donde lo que buscamos es una colaboración completa. eh, y también la interconexión entre distintas herramientas que permiten que distintos enfoques de conocimiento puedan estar interactuando a la vez. En ese sentido, entonces, lo que buscamos es precisamente esa información que obtenemos de las aplicaciones con unos procesos muy sencillos en donde establecemos filtros de limpieza de datos. eh, Podemos empezar a integrarlos para precisamente hacer estas evaluaciones. Pero también entonces existe el tema de la tecnología de la visualización en tiempo real. No hay que excluirla de cierta manera. Entonces podemos estar planteando un esquema muy básico de proyecto y al mismo tiempo podemos estar haciendo una visualización de este. De modo que estamos alimentando nuestro proyecto con datos mientras al mismo tiempo estamos produciendo ya la información, digamos, que nos puede servir, si es el caso, para fines comerciales o de presentación del mismo. Eh, pero bueno, ¿y qué pasa si ahora empezamos a usar una herramienta que funciona dentro de otra, precisamente para empezar a migrar información de un lado a otro? En este caso, estamos hablando de Revit, que eh, abarca, digamos, a rinoceros dentro de él mismo y precisamente para lo que nos sirve es para usar la misma información BIM que ya hemos desarrollado, la traemos a un entorno que nos permite hacer evaluaciones de sostenibilidad mucho más fáciles, mucho más ágiles, de nuevo. Em, y digamos que lo que también queremos entender a través de esto es que es un flujo de trabajo relativamente sencillo, y que no solamente hay una dependencia entre en Revit y digamos como el entorno de aplicaciones que le pueden servir de complemento. Al final lo que nos permite es, o una de dos, obtenemos un desarrollo de un diseño muy avanzado que nos permite hacer unas evaluaciones muy específicas de qué tan confortables son los espacios, o podemos hacer un planteamiento solamente de geometría desde su fase inicial a través de estas aplicaciones que nos permitían llevar el control de indicadores y de ocupación de volumetrías, y empezar a hacer desde esa misma fase primigenia un análisis de qué tan sostenibles estamos siendo. En ese sentido, todo esto es un flujo de trabajo en el que hemos hablado como de la conectividad, digamos, entre distintas personas,
distintos dominios de conocimiento, cómo todas las fases pueden estar informadas, como todas permiten una adaptabilidad rápida a los cambios, al planteamiento de alternativas, a la retroalimentación continua, tanto para visualización, interiorismo, arquitectura, como podemos iniciar de una software, pasamos a otro y a otro, digamos, todo esto cómo se hace de manera fluida sin que haya, digamos, tanto choque, digamos, como generalmente nos pasa cuando cambiamos de disciplinas. Y todo esto realmente lo estamos entendiendo como que una ciudad inteligente es precisamente la que es capaz de planearse con todas estas condiciones presentes de cambio y al mismo tiempo cómo esto se hace de manera ágil, digamos, con una capacidad de adaptabilidad importante. Y me gustaría cerrar con dos cosas, y es precisamente que todo esto nos permite, es una agilidad principalmente en la toma de decisiones y que nos da una capacidad de potenciar el diseño principalmente, entendiendo también la proyección que hay hacia la gestión de los proyectos y la sostenibilidad. Y digamos que me tomo también una frase de temas informáticos en donde se habla principalmente de la recursividad y es precisamente entender que en cualquier momento podríamos tomar una parte del desarrollo del proyecto y que nos sirva para alimentar o retroalimentar el proceso de alguien más o de cualquier otra fase de un proyecto. Bueno, por ahora con esto creo que cierro esta presentación y bueno, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si tenemos aquí algunas de las preguntas sugeridas de parte de ustedes, de los asistentes para el arquitecto. Es muy importante, vamos a actualizarlas en este momento. Quiero recordarles, mientras ustedes ahí escriben algunas de las preguntas o inquietudes si tienen para el arquitecto, es que voy a leerlo desde la pantalla de allá. Si había certificados por la asistencia a la conferencia o para estos 2 días de Vinco 2022. Sí, lo deben solicitar al correo lpinzon@camacol.org.co. Reitero el correo lpinzon@camacol.org.co. Y la próxima semana estarán llegando estos certificados, pero hay un requerimiento. Y el requerimiento es que ustedes hayan asistido a los 2 días. Aquí internamente tienen esas maneras de visualizar los asistentes y digamos que han sido muchos los asistentes que han estado participando en estos 2 días de paneles y de conferencias. No sé si haya acá BIMPAN, conoce el proyecto BIMPAN, un teclado auxiliar para optimizar el uso de comandos en las rutinas de trabajo. No sé si tenga que ver algo con el arquitecto o es una pregunta suelta, arquitecto. No creo que es una pregunta suelta o bueno, Aquí no, hay no lo una, aquí conozco. hay una. ¿Tienen alguna política open source para las herramientas desarrolladas en Hensler? No, digamos que el área de tecnología de Gensler, digamos, tiene dos particularidades de entendimiento y es una enfocada hacia entender qué herramientas open source precisamente hay en el mercado y hasta qué punto nosotros las podemos adaptar en nuestros flujos de trabajo. Y otra parte es propiamente el desarrollo de herramientas propias de la compañía. Ahora, yo particularmente he mostrado dos enfocadas, una hacia la arquitectura y al interiorismo, pero no son las únicas. Digamos que en el mercado ya hay varios desarrollos. Generalmente, por lo que he visto, no son open source, tienen un costo, pero digamos que existen. Lo que quiero decir con esto es, no es Gensler el único que ha desarrollado esta clase de herramientas que permiten tomar esta clase de decisiones. Hay varias, pero entonces el asunto es porque, digamos, un poco en nuestro gremio casi no hay implementación de esta clase de tecnologías. Sí ya existen y hay varias. Entonces, en este caso particular, estas que yo mostré acá no son open source, no se ofrecen como con licencias abiertas, simplemente se muestran, digamos, a modo de cómo nosotros lo entendemos dentro de nuestro flujo de trabajo para desarrollar, digamos, más rápido nuestros proyectos y más preciso también.
Bien, aquí hay otra pregunta. Voy a decir Leonardo para no decir arquitecto y eso, Leonardo. Aquí hay Sí, otra está bien, pregunta. perfecto. Dice, proyectos que trabajan con OpenBeam y IFC. Bueno, digamos que por ahora no tanto. Digamos que nuestro fuerte no es propiamente todavía la coordinación BIM. Digamos que ya hay compañías que se dedican específicamente a esto. Por ahora nosotros estamos mucho más enfocados en el desarrollo, digamos, de fases iniciales de desarrollo. Y propiamente la colaboración que generalmente hacemos con otras personas, con otros profesionales, lo hacemos directamente en BIM 360, casi siempre directamente en archivos de Revit, por lo que propiamente todavía, digamos, como que no nos metemos con el tema de archivos IFC. Leonardo, me están preguntando también el correo, digamos, si hay este relacionamiento directamente con usted, con la compañía, para fines, digamos, también de interés y solucionar algunas inquietudes. Sí, claro, creo que lo podemos dejar en el chat en un momento. Sí, sí, lo podemos dejar en el chat. No sé si hayan otras preguntas. Bueno, acá estamos solucionando un tema con las preguntas que van apareciendo en pantalla. Y pues, Leonardo, de verdad, mil gracias por este tiempo que ha tenido aquí en este Vinco 2022. Ojalá pues muchas personas puedan comunicarse con usted para solucionar pues todos estos temas de interés de la compañía. Bueno, pues nada, a ustedes muchísimas gracias por el espacio, por la participación que nos han permitido. Y también, digamos, como que lo que mencionaba al principio, que lo que nos interesa también es un poco transmitir que queremos un poco expandir como los horizontes del conocimiento, que no se trata solamente como de domino un programa, domino un par de programas y ya eso es suficiente, sino que no, realmente es todo un universo de cosas que sirven específicamente para, digamos, toma de decisiones al final, otras para gestión propiamente de los proyectos. Y bueno, digamos que si de cierta manera Leonardo, perdón la logramos interrupción, transmitir, es que han llegado dos preguntas y pues tenemos sí, estos minuticos para ver si las puede vale, responder Leonardo para darle sí, 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 no hay cabida problema. a ellas. ¿Usan Forge para la extracción de la data de la plataforma Power BI o es un desarrollo propio? Esa es otra de las preguntas que nos formulan. No, aquí propiamente todavía no hemos implementado Forge. Solamente lo que hacemos, además que Forge lo que tiene es la integración directamente de información en 3D como Bueno, aquí máximo estoy aprendiendo una potencial. palabra, es Forge. Muy bien. Forge, sí. No, nosotros lo único que hacemos es utilizar Power BI solamente para filtrar los datos que directamente sacamos de Excel de nuestras plataformas. Forge sabemos que, digamos, existe como tecnología, pero todavía no lo hemos implementado propiamente. Dicen acá, coincide en la pregunta, ¿qué opinan de Archicad? Porque hay una pregunta anterior que dice, ¿qué opina de programas como el Archicad? Eh, digamos, personalmente, yo soy, digamos, como fanático de que todos los programas son buenos y todos sirven para algo. Yo no tengo, digamos, una preferencia específica por una casa de software específica. Es más, digamos, algo que está asociado como con las políticas de origen de la compañía. Pero particularmente Archicad a mí me parece una muy buena herramienta, una herramienta además muy versátil en comparación con Revit. Sin embargo, digamos que no desestimo tampoco el potencial que tiene esta otra casa de software. Entonces, Archicad me parece una herramienta muy flexible, muy adaptable. Y digamos que dentro de herramientas BIM es una de mis preferidas, diría yo. Leonardo, y ya para finalizar, ¿han proyectado alguna obra hospitalaria? Estamos por ahí en gestión de algunas, precisamente. ¿Y se pueden decir cuáles o todavía eso es reserva? Es reserva, no podemos decir mucho. Y precisamente debo decir que esta clase de software que mencionaba al principio de, mm, del desarrollo, digamos, como de arquitectura y de ocupación de unas manzanas, eh, pudimos obtener este proyecto precisamente gracias a esa tecnología. ¿Por qué? Porque lo que nos permitió fue establecer una relación y una conversación con el cliente en donde eh,
estamos hablando de números, estamos hablando de información, estamos hablando de la complejidad del programa arquitectónico y no simplemente se centró en quiero esta forma, quiero este color, quiero esta apariencia, no, todo se centró, digamos, en decisiones muy informadas. Entonces, sí estamos en un proceso de desarrollo de temas hospitalarios. E inclusive también recibimos por ahí también no hace mucho algún proyecto interesante que se enfocó en interiorismo. No es propiamente hospitalario, pero sí está relacionado con temas de salud y en donde se enfocó fue principalmente en el uso de nuestra segunda herramienta, donde de nuevo la conversación con el cliente es siempre a partir de números, siempre a partir de eficiencias, siempre a partir de propiamente lo que le interesa a los involucrados, no solamente lo que quiere el arquitecto desarrollar. Entonces sí Bueno, tenemos por ahí Leonardo, algunas yo cosas, pero te espero puedo y me hablar mucho de imagino eso. que todos los que están escuchando a Leonardo, que en el momento en que esto se vuelva noticia, esto sea de divulgación y sea conocido a nivel nacional. Sería fabuloso. Sería fabuloso y digamos sobre todo, como mencionaba hace un momento, lo que nos interesa también es dar a entender que hay mucha tecnología disponible y que principalmente no lo tengamos miedo a lanzarnos a todo esto. Que superemos la idea un poco de que BIM ya cerró nuestro mundo y ahí quedó todo, sino abrámonos un poquito más a muchas otras posibilidades que hay. Inclusive arriesguémonos a desarrollar nuestras propias aplicaciones que realmente creemos que es algo muy difícil y no lo es tanto. Entonces, si existe esa curiosidad y esa motivación, bienvenidos. Pues Leonardo, muchísimas gracias. Más adelante les estamos dando el correo electrónico de Leonardo para que puedan comunicarse con él. De verdad, mil gracias por este tiempo adicional para responder estas preguntas. Demás. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz mañana.